Bienvenidos a todos los que se están conectando a este segundo conversatorio que nos convoca, que nos invita a la Red Juvenil Ignaciana por esta celebración de Pentecostés, un poco inusual. Estamos cada uno en nuestras casas, pero gracias a la tecnología y a que podemos conectarnos a través de las redes sociales, a través de Zoom, podemos estar en comunidad y de alguna manera poder interactuar hoy día. Va a estar activo el chat para que puedan hacer comentarios, preguntas a los invitados de hoy. El conversatorio de las 6, que es el segundo del día, se llama Vivir con Sentido. Yo me llamo Valentina Nilo, soy teóloga, trabajo en la Universidad Alberto Hurtado, y estoy junto a Kena Valdés y Francisco Carreño. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias, Vale. Hola, Francisco. Hola, Kena, hola, Vale. Gusto saludarlas. Igualmente. Gracias En por realidad, estar acá. Pancho mejor, ¿no? Pancho, sí. Pancho para los amigos. Nada, quería pedirles primero que se presenten, para los que no los conocen, que nos cuenten quiénes son, dónde trabajan, a qué se dedican. Y después podemos empezar a conversar. Dale, Kena. Bien, pues. Pancho se educado y va a decir las mujeres primero, así que parto al tiro. Dale. Bueno, no les veo las caras, ahora sí un poquito, qué bueno, porque para saber quiénes están. Qué alegría, bueno, poder compartir este ratito, saludarlas con mucho cariño. Mi nombre es Eugenia Valdés, Kena, soy religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, hace ya casi 30 años, y en este minuto me pillan viviendo en la quinta región, así que una pandemia más playera, ¿no? Vivo en Reñaca Alto, un sector muy vulnerable. Aquí tenemos nuestra casa de formación, el noviciado, y este tiempo tengo el servicio de maestra novicia. Es un noviciado bien inserto, así que tengo harto trabajo social acá en la población. En mi vida me he dedicado a muchas otras cosas, pero lo de hoy es esto. Acompaño, sí, gente, y acompaño también algunos grupos pastorales de acá, que bueno, como le pasa a todo el mundo, en este minuto está un poquito parado, y sí, todo lo que se pueda hacer online, como por ejemplo acompañar lo más posible la pastoral de la diversidad sexual y algunos acompañamientos personales. Eso. Gracias, Kena. Gracias por la invitación, ¿eh? ¿Sigo yo? Sí, Pancho. Vale, gracias. Yo soy Pancho Carreño, soy trabajador social y estoy muy contento de poder como compartir este tiempo con ustedes, este ratito. Yo creo que el computador se ha transformado ya como en la sombra en todo este tiempo que hemos estado cuarentenados. Trabajador social y particularmente he desarrollado como esta pega vinculado al mundo de las organizaciones populares, el trabajo comunitario, y he desarrollado ahí una trayectoria con familias y personas que están atrapadas por la narcocultura. Actualmente estoy trabajando en el servicio jesuita a migrantes como encargado del área social. Y digamos en tiempos como de voluntariado que uno también tiene, me he dedicado mucho y me fascina mucho el mundo de las ESPERE, que son las escuelas de perdón y reconciliación, que son una experiencia como de transformación social, comunitaria. Participo también en el GRAP, que es un grupo de reflexión y acción por la paz en contextos de violencia, que trabajamos acá en Santiago, con las comunidades de la zona sur, que están atrapadas y desoladas por el tema del tráfico de droga y todo lo que eso implica. Y soy parte del Comité de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal. Así que nada, aquí esperamos con Kena y con Valentina poder empezar a echar fuego para que esto pueda aprender de buena manera y que sea un espacio entretenido. Como les decía hace un ratito, a las 4 de la tarde creo que fue el primer conversatorio, estuvieron conversando sobre la misericordia, un tema que es muy pertinente para este tiempo de crisis, tanto sanitaria como social, económica, y el tema que nos toca hoy día también es bien relevante en un contexto como el de hoy, y tiene que ver con vivir con sentido. Hoy día celebramos, la Iglesia Universal celebra Pentecostés. En Pentecostés se celebra la venida del Espíritu Santo, conmemoramos ese momento en que los apóstoles reciben el Espíritu y son ungidos,
y también se marca entonces el nacimiento de la iglesia. Y nosotros, cristianas, cristianos, somos parte de ese cuerpo, que es la iglesia. Entonces, la primera pregunta que les hago es, ¿qué significa vivir con sentido para un cristiano, para una cristiana hoy? ¿Cómo lo viven ustedes o cómo lo comprenden? El que quiera, la que quiera empezar. Le dejo la partida a Pancho para que vayamos rotando y no sea siempre así muy... Vale. Oye, como para nosotros los cristianos, como vivir con sentido, yo creo que tiene que ver con particularmente preguntarse también por, o por recomprender como esta cualidad de ser humano. Yo creo que hoy día, por ejemplo, el hecho constitutivo de entendernos y vernos como personas gregarias, como que en un contexto como de pandemia, como que a veces nos cuesta, ¿no? Y a veces hemos estado solos, solas, o también con nuestras familias, pero este tema de la comunidad, este tema como de la calle, este tema como de las comunidades, se ha puesto en tensión. Y yo creo que el vivir con sentido tiene que ver con valorar eso, recalibrarlo, y a mí me gusta mucho una idea de la ceguera blanca, que es un texto que escribe José Saramago sobre un ensayo de la ceguera, y que tiene que ver con, por ejemplo, que hay una ceguera blanca que tiene que ver con los destellos de la publicidad, el tema de las comunicaciones, estos grandes letreros luminosos que como que inundan la vida. Entonces no es una ceguera como de nacimiento, o una ceguera como de que algo nos pasó, sino que es una ceguera blanca que nos impide ver lo que está acá porque estamos como cegados, estamos encandilados por tanta cosa que se nos entregó. Y yo creo que vivir con sentido tiene que ver cómo vamos apagando esas luces para encontrarnos nuevamente. Y una cosa así, irrenunciable para hoy día, que este espacio que estamos viviendo como país, como mundo también, sea un espacio para reencontrarnos. Yo creo que ese es el sentido de hoy día, una oportunidad para reencontrarnos como personas, pero también como país. Gracias, Pancho. Antes A de mí que cuando se me invitó a... Ah, dale, perdón, dale. todos y todas los que están escuchando y participando, que puedan silenciar sus micrófonos para poder escuchar bien a los invitados y que no interrumpan otros ruidos. Gracias. Eso. Bueno, lo que decía es que cuando se me invitó a ser parte en este conversatorio con este tema de vivir con sentido, fíjate que a mí pensar en eso fue como querer parafrasear un poquito esa oración que tiene Rupe. Enamórate y de fondo haz lo que quieras, ¿no? Porque aquello que te enamores tomará tu corazón, determinará tus opciones, tus decisiones, etc. Entonces, vivir con sentido es como vivir con algo o con una cierta convicción que toma tu corazón por entero, que te da sentido, que determina en el fondo las decisiones que vas tomando en la vida. Y creo que para mí es fundamental tener un sentido en algo que nos mueva, ¿no? Y obviamente es inseparable, desde el lugar que yo hablo, ¿no? El Evangelio, como mi sentido con mayúscula, ¿no? La persona de Jesús, el Evangelio, el mensaje de amor, pero de un amor encarnado, no un amor así merengoso, ¿no? Que termina opciones, etc. Y que es el que da en definitiva un sentido para poder vivir, para poder como acoger las crisis que puedan venir, para vivir los momentos de oscuridad, etcétera, etcétera. O sea, por eso yo diría que es lo que toma las prioridades que tenemos, lo que va tomando la vida por completo. Gracias, Kenia. Gracias, Pancho. Los dos usan para explicarnos lo que no quieren decir. Pancho habla de apagar luces, habla de centrarnos en algo, en una cosa. La Kenia nos habla de tener algo que me mueve. Todo esto, ¿cómo se actualiza en un contexto como el que estamos viviendo actualmente? ¿Cómo se actualiza la misión de los cristianos y de las cristianas en un tiempo de crisis tan tremendo donde hay gente pasándolo tan mal? Y otra pregunta también que podríamos hacernos es,
cómo superamos ese desafío de las fronteras que nos ponen esta pandemia. En el fondo, si queremos ir al encuentro del otro, si queremos ir a ayudar al otro, y no podemos porque estamos encerrados. Aquí estamos llamados como cristianos, como cristianas. Mira, yo cuando lo que te decía hacia el final, ¿no? Porque el amor puede ser algo muy, muy volátil, muy romántico, pero el amor del que nos habla Jesús es el ágape, y el ágape tiene que ver con un amor que es muy encarnado. Entonces, voy a compartir algo muy personal, ¿no? Cuando comenzamos la cuarentena, nosotros estamos aquí en la quinta región, hasta ahora no había una cuarentena estricta acá. Y al principio yo dije, sin tener mucha claridad, como creo que nadie la tenía, de cómo íbamos a vivir este tiempo, yo me dije, uy, qué bueno, un tiempo más para hacer esas cosas que uno nunca hace, para leer lo que no leí, para preparar con calma, en fin. Pero muy como hacia adentro. Y, y al poco rato me di cuenta, pero esto es demasiado cómodo, esto no puede ser así. Y ahí es como, bueno, ¿cómo vivo ese amor encarnado? Decir, bueno, ¿cómo la vida que está pasando aquí, a poquitas cuadras mías, la gente del cerro, la gente que todavía vive en Toma, toca mi vida y me desinstala? Y se conjuga eso con el cuidado del otro. Entonces, si yo quiero vivir, si el sentido de mi vida, lo que me mueve, vivir el amor de Jesús, encarnado, expresado en el compromiso con el otro o con la otra, me tiene que desinstalar y me tiene que llevar a arriesgar. Obviamente tengo distintas cosas que arriesgar que una mujer como tú, Vale, casada con hijos, ¿no? Obviamente, son otras, uno diciendo desde otro lugar, pero fue el dar el paso y decir, bueno, ¿cómo lo está pasando esa gente? ¿Cómo se concreta entonces el apoyarlos? Y comprendiendo también que no todos van a poder estar como estamos nosotras en los comedores semana a semana, o repartiendo los alimentos entre semana, o viendo cómo podemos gestionar el tema del gas, porque no tienen gas para cocinar, toda esa cosa, toda esa menudencia, sin perder la calidez humana. Entonces, ¿cómo se compromete otro en esta pandemia? Bueno, se deja tocar, pues ya apoya de alguna manera también en estas acciones, como yo he recibido el apoyo de mucha gente que me dice, mira, yo te puedo aportar con dinero, te puedo aportar con este vínculo, etcétera. Creo que para que la vida siempre pueda renovarse en su sentido más profundo, tenemos que escuchar la realidad y buscar los medios de responder a esa realidad. Gracias, Kiana. Yo creo que el tiempo de hoy día no podemos dejar de ver lo que pasó el 18 de octubre. Yo creo que son instancias las cuales van de la mano, y yo lo que la otra vez conversaba era que, por ejemplo, el 18 de octubre se lanzaron tremendos fuegos artificiales en todo el país como sociedad chilena y quedaron a la luz las tremendas injusticias, las tremendas brechas que vivimos como país, la desigualdad de trato, aparecieron como en evidencia todos los aspectos que nos sacudían, ¿no? Y que nos dolían. Cómo las personas sencillas y comunes no tienen voz, cómo la sociedad está, digamos, en un andamio que tiene que ver con lo que el Papa Francisco dice, que lo que hemos vivido todo este tiempo es una mercantilización de la vida. Y en ese plano, la mercantilización de la vida tiene que ver cómo todo se ha vuelto, digamos, desde lo monetario una posibilidad de competencia, adquisición, perdiendo la posibilidad del ser. Entonces, en ese contexto de los grandes fuegos artificiales, yo creo que esta pandemia del COVID-19 lo que hizo fue como sacar a la luz de esto que estaba iluminado todas aquellas brechas, pero de una forma como descarnada. Porque es algo que no, porque hace unos días el ministro, por ejemplo, de Salud dijo que no sabía cómo vivían las personas más pobres. Bueno, esa es una realidad que conocemos hace años. Hay diagnósticos, hay un montón de elementos. Y en este contexto de COVID, uno puede ver que la realidad como viven las personas migrantes, por ejemplo, en las viviendas colectivas, o el poder de la narcocultura en los territorios, cuando hay territorios desolados, hay un estado intermitente, uno como creyente, como cristiano, lo enlaza con esto que también nos invita constantemente el Papa Francisco, que es como desarrollar, potenciar una lectura colectiva sobre los signos de los tiempos.
¿Qué es lo que está pasando hoy día? ¿Cómo vive el hombre? ¿Cómo vive la mujer? ¿Qué cosas nos están doliendo? Y a partir de eso, yo creo que hay un irrenunciable en este contexto, que es que podamos llevar la dignidad al centro, que la dignidad del centro está por sobre todo, y establecer no los mínimos, sino los máximos para poder resguardar, para poder cuidar. A mí también me hace mucho sentido como que hay irrenunciables, ¿no? Y yo creo que es un tiempo súper potente para poder dialogar con hermanos, hermanas, como creyentes de distintas formas, eh, porque finalmente al centro de todo el espacio está el amor al ser humano. Y podemos llegar desde una mirada política, desde el Espíritu Santo, desde donde sea, pero tenemos que dialogar en ese amor al ser humano. Y es muy interesante hoy día cómo podemos dialogar como iglesia, cómo podemos no abrir las puertas, sino meternos en otros espacios donde generalmente quizás no estábamos. Eh, y me suena mucho, me ha ayudado mucho en este tiempo el Evangelio de la multiplicación de los panes. No particularmente porque hay una carencia de comida, eso es indiscutible, sino también porque tenemos que multiplicar, como decía Kena, cuando terminaba, multiplicar como las orejas y el corazón para escuchar, para acoger, para consolar y también para animar. Yo creo que la multiplicación de los panes hoy día, para mí, es un bastión que tiene que ver dónde podemos estar para multiplicar aquello que quizás es muy poco, pero que en virtud de otros y poniéndolas también en la mano de Jesús, se va a hacer expansible, especialmente para los que menos tienen y la están pasando mal. Gracias, chiquillos. Tomando un poco Gracias por lo de chiquillos. Tomando un poco lo que decía Pancho sobre la lectura de los signos de los tiempos, quería preguntarles aquí, bueno, el que nos convoca es la Red Juvenil Ignaciana, ¿cierto? O sea, yo veo aquí que hay harta gente adulta, pero también deben haber muchos jóvenes conectados y conectadas, y que nos estamos haciendo todos muchas preguntas a raíz de lo que está pasando. Yo creo que, como decía Pancho, esto se ha visibilizado algo que veníamos cargando hace mucho tiempo, que ya explotó en octubre, pero que ahora se ha vuelto mucho más crudo, y ya lo podemos ver con mucha crudeza en la televisión, a través de las redes, lo que está pasando, hay gente pasando mucha hambre. Entonces esto nos remece y nos hace cuestionarnos muchas cosas sobre nuestras opciones, sobre nuestras vocaciones. Quizás muchos de nosotros y de los que están aquí conectados se están preguntando qué quieren estudiar, o si la carrera que eligieron es la correcta, o si las opciones que han tomado les siguen haciendo sentido, etc. ¿Qué consejo nos dan o les dan a la juventud que hace parte de esta red, de esta comunidad, en un tiempo de crisis, en que nos estamos cuestionando todos, en que sentimos que se nos mueve el piso? ¿Qué consejo nos dan? O sea, yo primero quisiera decirte, Vale, que, bueno, no sé quiénes estarán escuchando, ¿no? Pero yo creo que el tema del sentido es transversal, ¿no? Cada vez que el ser humano se encuentra en una situación límite, vuelve a preguntarse si está respondiendo a esos deseos más hondos del corazón. Y en cada cruce de camino nos sale esa pregunta. Entonces yo me alegro también que haya gente de otras generaciones, como estoy yo de la generación tengo 53 años, en un conversatorio para jóvenes. Pero bueno, eso lo digo y me alegro porque quizás algo que ha hecho la pandemia también es generar tantos espacios virtuales y los buscamos, nos queremos alimentar, ¿no? Yo anoche estaba en una vigilia, no se me había ocurrido, ¿no? Estaba en una vigilia online y sí, fue precioso. Bueno, eso es como un paréntesis. No sé si consejo, pero como yo digo claves, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es vital, que situaciones como esta, o también a raíz del estallido social, que también nos pusieron sobre la mesa, es que ya basta con nuestros individualismos. O sea, yo no soy solo, no soy sola en la vida. Y basta de verdad con o el individualismo que se concreta a sentirme solo, o el que se concreta como a resguardar solamente los míos, los que piensan como yo, los que son como yo, los que son de mi clase social, los que son de mi religión, en fin, etc. Todo eso que hace finalmente que conformemos guetos. Ese claramente no es el camino. No es el camino
ni el camino del Evangelio, mucho menos, ni el camino de la vida. Y eso yo lo entronco al tiro con algo que es vital, o sea, somos seres en comunidad. Y nuestra vida tiene que estar en referencia a construir comunidad. O grupos de apoyo, no solamente en la comunidad de vida, preciosa si es que existe para algunos, no, pero grupos de apoyo o el gestar esa comunidad y atrevernos a gestar comunidad. Yo contar una cosa muy cortita, un testimonio precioso. Estamos en uno de los comedores de aquí de Villa Oriente, que te digo que es un cerro sin alcantarillado, bueno, por lo tanto sin agua potable, etcétera. Estamos haciendo un comedor todos los sábados, gracias a las mujeres de ahí que son a todo terreno. Y lo estoy diciendo no porque escuche, ninguna está conectada, así que lo digo de verdad. Y ha sido lindo porque se han integrado 3 personas que vienen de otro lugar, de Viña, vinculadas del Colegio Los Sagrados Corazones, y almorzamos juntos. Y hace 2 semanas atrás hubo una experiencia muy linda porque un matrimonio se iba a ir y las chiquillas le dijeron, las mujeres, oye, no se vayan, coman con nosotros, no, que tenemos que preparar la comida para los hijos. Y fue tan lindo porque dijeron, no, nosotros le vamos a mandar la comida para los hijos. Y así como la gente iba a buscar con su ollita la comida para ellos, los hijos de este matrimonio comían la misma comida del comedor y todos comimos lo mismo. ¿Qué tengo que decir con eso? Ese es el ser comunidad hoy día. O sea, es abrirme a traspasar las barreras sociales y hacer amistad. Y por último, tercer, como te pusiste consejo, ¿no? Pero pista, diría yo, que vinculada con esas 2 anteriores, es que miremos la realidad. Si la realidad está a nuestra vista, o sea, es que es escandaloso que el ministro de Salud diga eso, porque no sabía que tantos pobres, yo no puedo citar los cito de oídas, no lo escuché directamente, pero sí el mensaje, no puede decir que ahora se está dando cuenta cuántos pobres hay en Chile, o sea, tampoco podemos mandar esas cajas, bueno, en fin, me podría ir por otro lado, pero tenemos que mirar la realidad, y no solamente mirarla a través de estas redes, o de estadísticas, mirarla con los pies, tu corazón siente donde tus pies pisan, dijo Fray Beto. Eso. Gracias, Kena. Yo creo que la pregunta que nos hace la Vale implica sacarse un poco la mochila de un tiempo en el cual la mujer y el hombre hemos venido viviendo como verdaderos a veces verdugos, ¿eh? Que somos muy castigadores. Entonces tenemos poco espacio o poca cancha como para cambiar de sentido. Y no nos damos cuenta que a veces nos podemos equivocar, nos podemos meter las patas, y el sentido no es estático, el sentido de vida. El sentido de vida puede cambiar, puede ir en distintas direcciones, pero hay que buscar como aquellos que te van a calibrar, que te van a ayudar a ese calibre, y tiene que ver con esto de que no podemos avanzar sin el sentido de caravana, sin la perspectiva de caravana. Y cuando la caravana avanza, tiene un norte, tiene un horizonte a donde se dirige, pero la caravana va dejando elementos que ya no sirven, pero va generando otros. Y es importante porque hay una idea bien potente. Cuando el Papa Francisco estaba en Bolivia y hace un discurso en los movimientos populares, plantea una idea que es muy potente, que dice que este sistema ya no se aguanta, este sistema hay que darlo vuelta, esto ya no lo podemos tolerar más. Y tiene que ver con este, entre comillas, que dice, nadie se salva solo. Y el sentido de comunidad hoy día es vital. Es una vuelta, algunos le llamarán como la nostalgia de los 80, rememorar estrategias de supervivencia, pero de forma espontánea, por ejemplo, sabemos que aparecen estas experiencias que decía Kena, como el tema de las ollas comunes o los comedores, y eso no es propio, eso no podemos dejar, por ejemplo, que se lo apropien las grandes ONG o alguna marca o alguna firma, sino que es propio como de las comunidades populares, que tienen un sentido, que tienen una lógica, hay que encontrarse efectivamente como hermanos, como hermanas. A mí me gusta mucho, como hoy día es como clave, también como algunas pistas. Yo creo que hemos vivido un tiempo también donde la realidad a veces es tan como compleja, que muchas personas dicen, oye, esto me afecta tanto, me duele tanto, que mi relación con Dios la hago de forma directa, yo y Dios, olvidándome que la relación con Dios es en comunidad. Y lo hago de forma directa para evitar todo este daño, toda esta cosa que me puede perturbar. Pero si la realidad no te afecta, si la realidad no te duele, como cristiano, como cristiana, tenemos alguien que nos manda al taller mecánico y como que nos calibre como el corazón, el alma, para decir, oye viejo, ¿por qué no te afecta esto? Y tiene que ver también con algo muy potente.
esta gran frase que es como la gloria de Dios es que el hombre viva. Bueno, y San Oscar Romero en el 80 lo plantea, la gloria de Dios es que el pobre viva. Y desde ahí es cómo podemos como usar todas las potencialidades que tengamos para escuchar y para hacer esta voluntad de Dios. Eh, el sentido de caravana yo creo que hoy día en este contexto nos va a ayudar mucho, nos va a ayudar y un proceso potente de discernimiento, pero un proceso de discernimiento que nos lleve a la acción, no un proceso de discernimiento que nos lleve a establecer otro proceso de reflexión y otro proceso, sino que un discernimiento sin acción no es discernimiento. Entonces, de ahí cómo a nivel personal, familiar, colectivo, como sociedad, podemos avanzar en ese sentido. Gracias, Pancho. Y un poco aludiendo a lo que decían los dos, mi relación y hablando un poco también de mi relación con Dios y mi relación con el Espíritu, que es un poco lo que conmemoramos hoy día, ¿podemos excluir de mi relación con Dios el contexto, la historia, lo que está pasando? Pancho algo adelantaba y decía que no. Cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de justicia, ¿es algo obligatorio para los cristianos o es una opción? Es decir, todos los cristianos, todas las cristianas tenemos una responsabilidad con el contexto, o podemos decir, mira, sabes que yo tengo un carisma distinto, o yo mi relación con Dios va por otro lado. ¿Creen que efectivamente hay una obligación que es transversal? ¿Parto yo, Kina? Y ahí hacemos como los enroques. Sí. Eso. Yo creo que hay un criterio de verificación respecto a mi relación con Dios. Y ese criterio de verificación se llama Jesús. Yo creo que en ese tema que planteas, Vale, tendríamos que revisar, por ejemplo, cuál es el fruto de mi oración, cuál es el fruto de mi encuentro íntimo con Dios. Y el medio de verificación tiene que ver qué pasa después como en la vida cotidiana después de ese encuentro con el Señor. Soy el mismo, soy distinta, acojo, acompaño, y yo creo que eso nos ayuda y da pista. Para mí esa es como la respuesta, digamos, Jesús es el criterio de verificación y solamente una experiencia muy potente. Hace 2-3 semanas estuvimos en Estación Central en una parroquia que se llama Jesús Obrero, acogiendo personas migrantes, familias migrantes, y se me acerca una amiga que se llama Eliana, que le dicen la Chicho, vive hace mucho tiempo en situación de calle, tú la conoces, y me saludó con mucho cariño. Esto fue un sábado a las 9 de la mañana, y se quedó conmigo hasta las 6 como anfitriona de las familias migrantes. Y yo decía, ya, pues si ese no es el criterio de verificación respecto a la voluntad de Dios, ¿qué es lo que es? Respecto como que cuando uno dice, los pobres son nuestros maestros, yo creo que ahí hay una clave, hay una idea, hay un fuego que tenemos que aprender a mirar. No es una cosa que es estática, sino que tenemos que entrenarnos y tenemos que tener un ojo así como suficientemente humilde y generoso para pedir ayuda cuando estemos como un poquito con arena en los ojos. Gracias, Pancho. Yo creo, Vale, bueno, y todos, todas, o sea, nuestra fe no se entiende desde la encarnación, ¿no? A mí, como que, yo diría aquí 3 palabras que son clave. Una es que Jesús, reino y encarnación, diría que están entrelazadas, ¿no? Jesús no se predica a sí mismo, Jesús predica el reino, y un reino concreto, ¿no? O sea, la palabra a veces la hemos aguado demasiado, pero él cuando habla del reino habla de la justicia, y habla de un reino al cual invoca y alude, queriendo cambiar la realidad de su pueblo, de su gente, o sea, violentándose ante las injusticias de su pueblo, y llamando las cosas por su nombre. Entonces, no es que yo creo que no podemos desentendernos de este apellido que Jesús viene como adicionado a él, ¿no? No es mi fe solamente mi vínculo personal con el Señor en la oración, que eso es vital y fundamental. No me puedo desentender de lo que Él nos trae,
que es, somos los enviados y los responsables de visibilizar su reino, aquí donde nos toca vivir, con relaciones más humanas, con políticas sociales más justas, o sea, no saben también en actitudes como de buena convivencia, sana convivencia, que son fundamentales, sino que con políticas concretas de mayor justicia. Y esa otra palabrita, la encarnación, ahí Jesús nos muestra un camino. Entonces, cuando la gente queda ciega y espiritualiza demasiado, se olvidó que creemos en un Dios encarnado, y que para encarnarse se hizo uno de tanto, se puso en la fila del bautismo, vivió lo que vivió su pueblo, y esa encarnación nos invita a nosotros también a despojarnos. Cuando dice Pablo, se despojó su condición divina, se despojó de todo, se vació, y terminó vaciarse en la cruz. Entonces, y el vaciarse nuevamente, no espiritualizado, sino que me tengo que vaciar yo para entrar en relación con los demás, y para hacer vida, de verdad, esa opción con los pobres, porque es con ellos, y no porque somos tan buenos los que nos estamos viendo eso por las poblaciones, y que entonces vamos a llevarle algo súper importante. Quizás sí, vamos a llevar algo, pero también vamos a recibir un montón, o sea, es esa relación mutua que te permite, que te dice, que yo decía recién esto cuando estamos en la olla común ahora, el hacer amistad y vincularte con el otro. Si tenía una mujer con la que dice Pancho, que te apaña todo el día, que está ahí, bueno, esa mujer también se convierte en tu amiga, ¿no? En tu criterio, como decir, bueno, esto es el reino, no es una cosa así tan en el aire, esto es. Entonces, no lo podemos desentender. Gracias. Gracias por todas las reflexiones, por sus testimonios. Y hay algo que me viene y que me surge escuchándolos, y que también a raíz de muchas conversaciones que he tenido con comunidades de vida, con grupos de acompañamiento, y algo que surge mucho en este tiempo, en que hay tanta gente que lo está pasando mal y nosotros tenemos que estar encerrados, no necesariamente tenemos la capacidad todos de ir al encuentro, de salir de nuestras fronteras, encontrarnos con un otro distinto. ¿Qué se hace con la culpa? Cuando uno se empieza a vincular con realidades distintas, cuando uno se empieza a vincular con el dolor del otro, de la otra, y se da cuenta de todos los privilegios que uno tiene y de las comodidades que uno tiene. ¿Cómo tramitamos todo eso que nos pasa con nuestros privilegios y con la suerte que tenemos de poder tener una buena educación, un plato de comida? ¿Cómo tramitamos todo eso que a veces pareciera que no es tan de Dios? Cuando uno empieza a rezar, a discernir y a encontrarse con realidades distintas, muchas cosas, muchas emociones, sentimientos empiezan como a luchar dentro de uno, ¿cierto? ¿Qué hacemos con todo eso negativo que muchas veces surge y que no sabemos cómo tramitarlo? O sea, lo que tú dices es tremendamente cierto, ¿no? O sea, sobre todo porque estamos en una situación que es desconocida, y yo creo que cada día es desconocida. Entonces, claro, porque cuando viene un terremoto, estamos todos prestos con la pala y el rastrillo para ir a ayudar, y nos metemos y no bañarnos una semana, y comemos los jureles, etc. Y construimos, o vamos a misiones, o todas esas tragedias que vienen, o el estallido social también nos permitía salir. Mientras que ahora es una manera que puede ser tan, o sea, no puede ser, es tan dura, tan dura. Con respecto a la palabra culpa, a mí lo que me brota es que, bueno, eso es canal de mal espíritu, ¿no? Totalmente. Y además lo que hace la culpa, finalmente, bueno, la culpa puede ser yo le digo a veces puede ser que se habla, ¿no es cierto?, la culpa malsana y la culpa buena. La buena es nuestro semáforo amarillo, que nos dice, oye, alerta, aquí hay algo. O sea, frente a esta situación tienes que reaccionar. Ahora, no tengo muchas vías de reacciones, pero puedo conectar. Un amigo hoy día me escribía, me decía, Kena, yo soy mamá, tengo los 3 cabros chicos, no puedo ir. ¿Pero cómo puedo ayudar? Bueno, es que transfiero un poco de plata a esta cuenta que tenemos, lo que pueda, y eso ya ayuda. O junta algo en tu casa y ve si lo puedes venir a dejar. O sea, como donde yo canalizo, o sea, buscar dónde canalizar las ayudas. Hoy día yo
estaba invitada, como ejemplo también de canalizar, ¿no?, las inquietudes, a una hora de gimnasia online, que la persona que la hacía, una chiquilla que estudia medicina, iba a hacer una clase de yoga mezclada con zumba, no sé, y la inscripción iba a ir para una parroquia del sector de la Estación Central. O sea, deja fluir que la culpa sea un semáforo amarillo que te diga, a ver, aquí tengo que reaccionar, y busca la creatividad, conéctate, en fin, asiéntate en tu deseo de que en el fondo eres una persona privilegiada y que tienes que compartir esos privilegios, entonces cuando lo puedes hacer, hazlo, y no caigas en la culpa malsana que termina ensimismándote y quedándote tú como víctima. Entonces finalmente te olvidaste de lo que le está pasando mal y te quedaste encerrado en tu culpa. Pobre de mí que no puedo hacer lo que quiero hacer. Estoy caricaturizando y puede sonar feo, pero creo que tenemos que ahí tener olfato, discernir para el lenguaje ignaciano, para ver que esa culpa nos ayude a una acción. Y estar prestos y atentos para poder cuando podamos actuar. Y por último, también creo que se puede hacer, yo no entiendo mucho el tema de las comunicaciones digitales, ni soy de redes ni nada, pero escucho mucho eso de postear, capaz que lo diga mal. Entonces, bueno, pero ¿qué posteo? ¿No? ¿Qué leo? ¿Dónde me informo? ¿Con qué me informo? ¿A quiénes sigo? Yo creo que eso también tiene que ver de cómo me vivo hoy día en la cuarentena. Porque si me la vivo solo detrás de copucha, de lo que deja mal a otro o descalifica, tampoco estoy ayudando. ¿Te fijas? Entonces ahí puede haber también un camino desde el que yo me puedo sumar para vivir este tiempo, que nadie sabe, estamos ayudándonos entre todos, todo el tiempo. Gracias, Kina. Yo creo que bueno, me nace con lo que tú decías, Vale, respecto al tema de la culpa, del dolor. Yo creo que efectivamente en la medida que, por ejemplo, aquí lo más probable y lo más seguro es que hay muchas personas que están hoy día haciendo acciones, digamos, de solidaridad. Y si te duele encontrarte con alguien que está pasando una situación compleja, compártelo con tu comunidad, compártelo con tu familia, con tu amigo, con tu amiga. No te quedes solo tampoco en el trabajo social. No te quedes tampoco en el trabajo como apostólico, así como solo, como un gladiador, como un mártir, porque nos va a ir mal. Porque caminando juntos también se van cargando las penas, se van cargando las frustraciones, las esperanzas también. Yo creo que es una trampa hablar de privilegios, y yo creo que hablar de privilegios es también es desconocer, por ejemplo, lo que tiene que ver con el esfuerzo y el trabajo. Hay un montón de personas que, por ejemplo, hoy día tienen su casa, están trabajando desde la casa y se han sacado la porquería toda la vida, eh, por una situación social quizás mejor que tenían antes. Claro, y aparece la palabra privilegios, quizás desde un estrato que se impone en un concepto como un diálogo social, cuando no para todos es un privilegio el estar como están hoy día. Es producto de una vida de trabajo, es producto de una vida de estudio, de sacrificio, etc. Entonces yo ahí como que voy marcando. La otra vez nos encontrábamos con personas en la población La Victoria, y una mujer me decía, mira, siento privilegio de estar acá, como que tengo una casa que está calefaccionada y tengo un plato de comida. Yo le digo, ¿pero eso es privilegio o eso es producto del trabajo? Me dice, no, es producto del trabajo, otros son los privilegiados. Entonces hay que calibrar como esa idea, y yo creo que es muy potente hoy día respecto al tema de las culpas, la relación que existe con los medios de comunicación. Cuando, por ejemplo, hoy día la campaña o los grandes temas tienen que ver con donaciones de mercadería o el tema tangible, y obviamente la instrucción es no salir de tu casa, hay como una cuestión bien rara ahí, porque tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, y cómo queda entonces el proceso o el espacio para poder estar con otros, para poder trabajar con otros. A veces no tenemos la posibilidad de participar en parroquias, capillas, organizaciones, pero sí a lo mejor tiene que ver con hacer un llamado a la persona que no hablas hace mucho tiempo. Eh, Reconciliarte, dar una buena palabra, un saludo, y a veces la transformación más potente parte por casa, parte con las personas que tienes como alejadas, que no has visto hace mucho tiempo. Y yo creo que existe un gran como riesgo o desafío que tiene que ver con que en este contexto, que tiene de mucha discriminación, finalmente podemos como demonizar a las personas.
y cada vez más, por ejemplo, aparecer como los estereotipos del cuico, del flaite. La semana pasada mostraron en un matinal cuando entregaban las cajas de mercadería y una señora se emocionó y lloraba y lloraba. Y claro, y el que ve eso dice, pobre señora, y otro puede decir, al carajo. O sea, es una utilización también de los grupos de los más pobres respecto para poder como iluminar algo que tiene que ver con una injusticia que está a la base. Y de eso como plantear fuertemente como estar atentos y humanizar los medios de comunicación. Humanizar los medios de comunicación. Y si tú no puedes estar en alguna trinchera, digamos, en alguna organización haciendo algo, es lo que decía Kena, a lo mejor dona, a lo mejor guarda un paquete de mercadería para tu vecino. Si vives en un edificio, a lo mejor no tienes idea que al lado tuyo hay un departamento, una familia que está pasando mal. De repente en nuestras narices tenemos a las familias o las personas que hoy día necesitan también mucho de nosotros. Gracias. Oye, una pregunta. Si ustedes, que sí les toca estar en la trinchera, pudieran traernos una persona, una familia, algún caso, algo que les ha pasado en este último tiempo, que quisieran traerlo a este encuentro, a este momento que estamos compartiendo, 69 personas, para todos esos que nos pasa que estamos en nuestra casa tal vez y que necesitamos conocer a esas personas, sensibilizarnos con lo que está pasando afuera. Si tuvieran que traer un nombre, una cara, una historia, ¿cuál traerían? Perdón, me moví. ¿Parte tú, Pancho, quieres? Vale. Sí, estaba pensando en la comuna de Cerro Navia, ¿ya? Zona oeste de Santiago. Y hay un chiquillo, 15, 16 años, que tiene un consumo problemático de drogas y vive con su abuela, porque los papás, situación de calle, drogodependientes también. Y cuando partió todo esto, mi pregunta era, ¿cómo va a ser cuarentena? ¿Cómo van a hacer cuarentena los chiquillos que están en las poblaciones y están atrapados por el tema de la maldita pasta base? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a vivir? Y estaba muy preocupado, y me duele mucho. Y en un momento tomé contacto con él y me dice, mire Francisco, llevo 2 semanas sin salir a la calle. Y yo le digo, ¿y por qué no estás saliendo a la calle? Me dice, no, porque mi abuelita tiene 85 años y dicen que está en riesgo. Entonces, hoy día quiero devolver la mano. Eh, y yo dije, ya, el grado de conciencia de este chiquillo respecto a verse él como un sujeto de cuidado, como un sujeto también como un cuidador respecto a alguien que lo ha tenido desde que tenía 1 mes de vida, y hoy día como poder como cuidar, acoger, y también para lo duro que es para él este tema del consumo problemático, la crisis de abstinencia, el hecho de no salir, no exponerse a riesgo, porque pone a su abuela, digamos, como una posibilidad hoy día cierta de que se pueda enfermar, pero él lo puede prevenir y lo puede evitar quedándose en la casa. Wow. Gracias, Pancho. Cuando hiciste la pregunta, Vale, o sea, invitaste a pensar en alguien, yo pensé al tiro en la Juanita. La Juanita es una señora que tiene ya cerca de 83, 84 años, vive sola, aquí en Villa La Cruz, que es uno de los cerros de los que yo siempre hablo. Y bueno, una mediagua, así, ni siquiera da para mediagua, se la ha ido mejorando. Y la Juanita vive vendiendo bolsas de laurel y otras especies en la feria, va los sábados, y sigue yendo los sábados. Bueno, hace 2 sábados no está yendo. Y en esto de ir a dejar, estamos buscando familias para ir a dejarle bolsas de alimento. Hace unas semanas más o menos atrás, le fui con alguien más, fuimos a dejarle una bolsa de alimento y yo no podía creerlo, ¿no? Y su máxima expresión fue llegar y abrazarme. Yo estaba con todas las precauciones, con tapa la boca, en fin, con unos guantes, todo. Y a mí me conmovió la espontaneidad de ella, porque siempre es de una espontaneidad, pero exquisita.
y pienso en ella como el ícono de las personas así que nunca le reclama nada a la vida y que siempre vive su vida con una actitud de agradecimiento que es conmovedor. Porque siempre está feliz, siempre. Puede no tener para comer, le llevan, no le llevan, tiene, no tiene. Y vivió toda su vida sin baño. En el pasado pudimos juntarle plata para hacerle recién el baño, o sea, a los 82 años llegó a tener un baño en su casa. En fin, entonces como para mí es una invitación desde donde yo me vivo la vida, ¿no? Y recordando ese agradecimiento. Y me paré recién porque estaba tratando, pero no sé, que ando siempre con una foto de ella, pero no sé si la van a poder ver. Sí, Ella es la Juanita, esto no fue ahora porque no estaría tan cerca de ella, esto fue en el pasado, después que hicimos el baño. Y bueno, para mí es adorable ella. Y bueno, gracias por poder compartirla con ustedes. sí, gracias a ustedes por traerlos y traerlas a ella a esta conversación. Antes, aquí tengo una pregunta de Danae Navia. Pregunta, ¿cómo ven ustedes la acción de la Iglesia, comunidad, ante esta crisis sanitaria? Entendiendo que aún está en un proceso de purificación por el caso de los abusos y se enfrenta ante una urgencia humana donde debe reaccionar. Buena pregunta, sobre todo que hoy estamos conmemorando el nacimiento, ¿cierto?, de la Iglesia. ¿Cómo creen que ha sido la postura de la Iglesia, la acción de la Iglesia en este tiempo? De la Iglesia entendiéndola como, claro, como no nosotros, porque la Iglesia somos nosotros, pero si entendemos la Iglesia como Claro. jerarquía, claro. Yo en lo personal me siento muy lejana a esa iglesia, tengo que decirlo, ¿no? La iglesia jerárquica. Creo que la iglesia a pie es la que está haciendo mucho. O sea, mi experiencia acá en esta parroquia, ¿no? Las 3 capillas que estamos con comedores, gracias a la fuerza y de las mujeres, ¿no? Todas cocinando 4 o 5 mujeres en cada capilla y sacando el hombre y consiguiéndose, etcétera. Con cierta ayuda también del párroco en este minuto, lo cual es súper importante, pero yo no sé mucho qué está haciendo mi iglesia diocesana. Sí, está haciendo quizás acompañamiento espiritual, formación a través de videos, que es importante, y creo que haciendo algunas campañas, pero a mí me suena como lejano, quizás porque yo me siento todavía muy dolida por todo lo que hemos vivido como iglesia, ¿no? Entonces no me ha tocado ver aterrizada una iglesia que esté atenta. Yo me imagino, porque hay que salvar la proporción del prójimo, que está haciendo su esfuerzo. Yo creo que estamos en un momento que es una gran oportunidad para que se nos vea como iglesia codo a codo, no dando directrices, no, porque ya basta de decir cómo, sino que hay que trabajar, hay que ponerse, hay que sumarse, hay que saber estar invisible, pero estar, porque, porque está tocando la parte más humana de la vida de los chilenos y del mundo. O sea, creo que han sido los esfuerzos que se han hecho desde Roma, del Papa, de estar ahí y con gestos concretos. Creo que tenemos que hacer más de eso. Pero termino diciendo, Isabel, que la iglesia de a pie, la que está comprometida, los sectores populares, porque no solamente aquí en Reñaca Alto, es en muchos lugares, se está jugando mucho. Y eso es bonito, muy bonito. Gracias, En lo Kiana. personal, sí. En lo personal, creo que somos herederos y tenemos que admirar, reconocer, valorar, honrar lo que decía Kena respecto al trabajo de las mujeres en las comunidades. Muchas de ellas son como las maestras de que se forjaron en los 80. Entonces ahí hay una cultura de solidaridad que nunca murió, y hoy día viene como a ponerse a disposición en una mesa bien generosa a partir de esta crisis que estamos viviendo. Y ciertamente yo creo que la Iglesia en este contexto tiene que facilitar todos los medios que tenga para poder ser canal de unión, de comunión, de alianza, de diálogo,
pero hay algo que no puedo obviar, que tiene que ver con esta crisis del 18 de octubre, que también tiene que ver con la iglesia, que tiene que ver con la cultura del abuso, que tiene que ver con el tema de una jerarquía que no está situada con las personas más sencillas. Y yo creo que en este tiempo, si como jerarquía no es capaz de generar estos procesos para cuando la pandemia se acabe, no va a haber ningún proceso de reconciliación, no va a haber ningún proceso de entendimiento, de diálogo. Es una oportunidad también para poder como hacerse una iglesia como lo que es el Papa, ¿no? O como un hospital de campaña. Como un hospital de campaña donde literalmente el enfermo se hace médico, el médico se hace enfermo y vamos cambiando roles. Y yo creo que respecto al tema de la jerarquía, yo creo que hoy día un rol importante que también estuvo ausente en el tema del 18 de octubre, tiene que ver con poder amplificar las voces. Poder amplificar las voces. Comparto con la Kena que no queríamos escuchar lo que tenemos que hacer. Pero yo sí quisiera de los pastores, digamos, que amplificaran las buenas prácticas que están teniendo las iglesias populares, por ejemplo. Que lo dijeran. Que lo dijeran no tan solo para los medios internos de la iglesia, sino también que existiera la capacidad de poder ponerlo en sintonía con la sociedad civil en general, sabiendo, y lo hemos constatado, que cuando hay espacio en la sociedad civil o una aparición más como general, sin duda se reciben muchas críticas, sin duda se reciben como huevos, tomates podridos, lo digo como metáfora, precisamente porque hay una deuda de justicia, hay una deuda de reparación, y mientras eso no se ejecute, no se cumpla, vamos a estar siempre al debe. Gracias, Pancho. Aquí tenemos otra pregunta de Camila Robles. Nos pregunta, ¿cómo logramos vivir con sentido, cuidándonos de no ser el joven rico que se alejó triste luego de la invitación de Jesús? ¿Cómo enfrentar esos llamados que se han despertado post estallido social y que aún no se logran traducir en una decisión? No sé si necesitan que la repita o si no la tienen ahí. Claro, Ya. ¿Cómo logramos vivir con sentido, cuidándonos de no ser el joven rico que se alejó triste luego de la invitación de Jesús? ¿Cómo enfrentar esos llamados que se han despertado después del estallido social y que aún no se logran traducir en una decisión? Tiene que ver con lo que hemos estado conversando sobre el discernimiento, sobre la incomodidad que nos genera todo lo que está ocurriendo, cómo lo tramitamos, cómo podemos enfrentar esos llamados. Yo creo que si miramos la figura, es muy buena pregunta, ¿eh? Como ir bien hondo a reconocer qué es eso que tienes como tan salvaguardado que tienes miedo de soltar. Finalmente Jesús le reflejó al joven rico lo que él temía soltar, ¿no? Y en cada uno de nosotros puede ser algo muy personal, ¿no? No necesariamente es algo material. Puede ser mis seguridades, mis miedos, mi estima no está bien cimentada, entonces en mi timidez me escondo, en fin. O sea, primero hacerme consciente si es que de aquello que me cuesta soltar para poder decirle a Jesús, para poder arriesgarme a decirle a Jesús, sí, me la juego contigo, me la juego. Sin duda que el estallido social también despertó muchos deseos, porque no que no supiéramos cómo vivían los más pobres de este país, ¿no? Pero como que dejó en evidencia el escándalo detrás, o sea, cómo hay gente que está como preparando para que otros vivan en mayor pobreza. Es como cuando la rebelión de los pingüinos nos dejó en evidencia que no estaban pagando el 2%, sino que el 7%, que era escandaloso, no sé. Entonces, claro, ahí se gestaron deseos, anhelos de muchas personas y como que quedaron incubados, ¿no? Como que no pude poner en práctica esos sueños. Yo creo que es súper importante poder alimentar los sueños, ¿no? Eso que nos movió,
para que esos llamados que sentiste, Camila, que eso que te tocó a ti el corazón y que en el fondo te despertó el estallido social, tienes que seguir alimentándolo con la realidad, con cómo te vas informando, buscar vincularte con otros, que la comunidad, si hay algunos que son aquí de SBX, si tú eres de SBX, que la comunidad también sea un lugar que ayude a que eso, primero que te des cuenta o nos demos cuenta que nos cuesta soltar, pero una vez que somos conscientes de eso, que nos ayude a mantener prendida la mecha, ¿no? Que no se nos apague, que no nos lleguemos a decir, bueno, no, aquí no vale la pena, la verdad es que no llegamos a puerto, o sea, no nos puede tomar la desilusión, no puede, no le podemos entregar, dar esa cara a los más pobres de nuestro país, a la humanidad que clama, no solamente en nuestro país, sino que en tantos lugares. No podemos dejar espacio a eso, entonces tenemos que alimentar esos pequeños, esas cositas que se nos encendieron, esos deseos de justicia, de compromiso, etc., alimentarlo y ojalá en comunidad con otros a que eso se mantenga vivo. Gracias. No sé si Pancho quiere agregar algo. Muy, muy, muy breve. Yo creo que es muy potente la relación que se puede establecer post 18 de octubre entre la mística y la ética. Respecto a que la mística nos sitúa en un lugar de origen, de esa llama que se enciende, y la ética es cómo hacemos bien lo que declaramos hacer. Y puede que nos volvamos seres tremendamente éticos, pero sin mística, o tremendamente místicos, haciendo todo, digamos, sin prolijidad, sin orden, sin cuidado. Yo creo que es muy relevante lo que va a pasar en el proceso actual, que es un proceso social, económico y político. Si hoy día no ponemos más ripio o más piedra o más arena en el camino que se está pavimentando políticamente en Chile, y cuando llegue post-COVID, si no colocamos ese camino, va a ser muy complejo, porque efectivamente podríamos cambiar la constitución, pero hay algo que va más allá que tiene que ver cómo cambiamos nuestra cotidianidad. Puede cambiarse una constitución, pero la pregunta de fondo tiene que ver, ¿va a cambiar el trato que yo tengo con mi vecino? ¿Va a cambiar el trato en el cual yo cojo a la persona que a lo mejor la veo como distinta? ¿Va a cambiar el trato en función de las personas que están menos, entre comillas, privilegiadas, que son los más vulnerados por el sistema? Y tiene que ver con algo efectivamente que es efectivamente quiero darlo todo o no, quiero navegar más adentro y no quedarme solo en los triunfos políticos de las columnas vertebrales, sino que si soy capaz de ir allí donde todo lo que desveló el 18 de octubre hoy día me interpela, la desigualdad de trato, el alejamiento de la cultura política por parte de grupos de poder. Si soy capaz de meterme en ese contexto, en mi familia, con mi grupo de padres, con mi grupo de amigos, incluso para incidir socialmente, ahí va a ser muy buena noticia poder quemar los fuegos. Pero si me quedo solo en titulares, capaz que la frustración nos inunde de nuevo. Oye, una pregunta antes de ir con otra pregunta que tenemos de Virginia. Les quería preguntar cortito, ¿qué rol juega en sus vidas la oración? El otro día conversaba con un amigo y me decía, cuando yo estoy lejos de Jesús, estoy dejando la embarrada en todos lados, dejo la cagada en todas partes, hago todo mal, si bien tengo muy claras mis convicciones y las opciones que he tomado, y vivo en una población, y estoy muy cerca de las personas que están sufriendo, de los vulnerados, si yo no estoy cerca de Jesús, siento todo el tiempo que estoy dando paso en falso. ¿Cómo es la relación de ustedes con Jesús, con la oración? ¿Y qué rol juega en esta misma pregunta que estamos haciéndonos hoy en el sentido de nuestras vidas? ¿Qué rol juega en esa búsqueda del sentido? O sea, es vital, ¿vale? Vital para mí es como la benzina de cada día, ¿no? Claro, tengo la suerte, vivo en una comunidad, tengo una capilla, un lugar de oración precioso, que un ventanal que me habla de la realidad de la gente, pero con espacio de poder hacer silencio para que en todos mis tantos ruidos y todas mis voces, dejar que en la oración, el espacio de silencio, sea Él el que hable, Él con mayúscula, ¿no? Jesús el que hable,
Y para mí la oración siempre es muy desde el Evangelio. O sea, no puedo dejar de, yo leo el Evangelio cada día, ¿no? Y dejarme interpelar. Y después de un espacio largo de encuentro personal, largo, también me nutre muchísimo el poder hacer la oración en comunidad. Cómo ese Evangelio también alimenta a mis hermanas de comunidad. Por eso, o sea, es imposible no pensar que nuestra vida sea compartida, no me la imagino así, pero la oración es vital, 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 el alimento cotidiano, aun cuando a veces también hay momentos de sequedad, pero permanecer en la gratuidad de la escucha nomás. Gracias. Es muy buena pregunta porque es como un buzo cuando empieza como a sumergirse, ¿no? En la profundidad y va a la intimidad. Yo soy laico y he seguido, digamos, desde mi profesión este vínculo siempre al lado de Jesús y han habido muchos cuestionamientos, eh, pero yo estoy muy feliz con lo que he aprendido, con lo que he aprendido, digamos, de la mano de Jesús. Hay una espiritualidad que me llena mucho, que me mueve mucho, que es la de Carlos de Foucault y la hermanita Magdalena. Y de lo que allí aprendí, tiene que ver con que encontramos a Jesús en la medida que vamos descendiendo, en la medida que vamos encarnando a este Cristo y vamos aprendiendo Él. Efectivamente en la oración hay distintas etapas, como lo hablo en lo personal. De repente en momentos de mucho gozo, de mucha alegría, de mucho reconocer tanto bien que he recibido. eh, y también hay momentos de harta, como a veces soledad, de harta aridez. eh, pero hay una idea que plantea Carlos de Foucault, que dice que a veces el ser humano, el hombre, la mujer, tiene que atravesar por el desierto, estar en el desierto, y allí va a recibir la gracia de Dios. Yo creo que la oración es una plataforma preciosa que nos ayuda, digamos, así como estar desnudos, desnudas, para poder escuchar la palabra, escuchar a Dios, y ver efectivamente cómo desde el Evangelio nos da pistas que son muy tremendas, que son vitales, que son muy contemporáneas y que animan, interpelan, pero que hay que ponerla en un contexto con un otro, hay que ponerla en contexto con una comunidad, sea religiosa, religioso, laico, laica. Si te quedas solo en esa intimidad con el Señor, que se haga robusta, que se haga potente, pero ponla también al servicio de otro. Eso es lo que a mí me pasa. Gracias. Yo no soy entrevistada, pero igual les voy a contar algo. A mí les pregunto lo de la oración porque me ha pasado que esto del encierro y tengo una responsabilidad, como decía la Kiana al comienzo, mayor por el hecho de tener hijos. Entonces cuido mucho eso de las cuarentenas y he intentado no salir, casi no he salido de mi casa. Y ha sido muy doloroso para mí eso, y lo he vivido con mucho dolor. Y la manera en que he podido como superarlo ha sido rezando con mis niños, que era algo que yo no hacía antes. Entonces ahora nos reunimos todos en familia y rezamos, y ahora ellos están todo el día esperando y me dicen mamá velita, porque están esperando el momento en que vamos a rezar, y ha sido precioso. Como, y lo cuento a modo de testimonio para también todos los que están presentes aquí, que es bonito como estas crisis y estos momentos que pueden ser difíciles, también se abren oportunidades para otras cosas, para encontrarnos con Dios de maneras distintas y que quizás no estábamos acostumbrados y acostumbradas. Y ha sido muy bonito eso, como aprender otras maneras de relacionarme con Jesús, a través de mis hijos, que ha sido muy bonito también eso. Aquí tenemos una pregunta. Mucho se habla del cambio que puede traer esta crisis en la humanidad, pero me cuesta aterrizarlo a cómo de verdad se puede dar esto en acciones concretas, además de mi propio cambio personal, el cambio de trato. ¿Qué claves, ideas nos pueden dar para poder ser un aporte a que realmente se generen cambios reales después de este momento en nuestros contextos, trabajos, país? ¿Qué claves, ideas nos pueden dar para poder ser un aporte a que realmente se generen cambios reales después de este momento en nuestros contextos, trabajos, país? Creo que el contexto de hoy, estamos en una, no recuerdo el nombre de la amiga que preguntaba, pero
Pero, insisto, en Chile este COVID nos pilla en un proceso de transformación político. Y yo creo que es la oportunidad, es un tiempo especial para poder comprometernos con ese proceso y poder también ir definiendo en conjunto el Chile que queremos. Hay una carta que escribe el cardenal Silva Enrique sobre el sueño del país, o el país que yo quiero, y yo creo que tenemos que atrevernos a hablar del Chile que queremos. Y tenemos que jugarla toda por llevar adelante los procesos. Yo creo que hoy día podríamos hacer rápidamente como una lluvia de ideas de lo que hemos visto y hay que cambiar, que tiene que ver con los mecanismos de acceso a la salud, con las brechas, por ejemplo, de educación respecto a los niños que están en la casa, digamos, estudiando, haciendo tareas, y muchos de ellos no tienen acceso a Internet, muchos de ellos no tienen el equipamiento. Entonces, ¿cómo se van pensando estas grandes ideas respecto a los tiempos de emergencia, de ayuda humanitaria? ¿Cómo efectivamente es una posibilidad para todos y no para algunos? Y bien breve, yo creo que lo que hoy día vivimos no es una crisis de caridad, entendiendo la caridad en el sentido, no, desde el sentido como de lo que la gente como lo entiende, ¿no? Para nosotros la caridad tiene que ver con el amor, pero en términos generales la caridad se entiende desde otra posición. Yo creo que esta crisis hoy día no tiene que ver con un problema de caridad, tiene que ver con un problema de justicia, con la existencia de una injusticia estructural que avasalla, digamos, los grupos más vulnerables. Y de ahí, ¿qué hacer en términos concretos? Vincularse a los procesos políticos de transformación, informarse, preguntar, formarse, y cuando sea el momento de participar, que lo podamos hacer con responsabilidad. Gracias. Dos Yo cositas quisiera más. solamente agregar una cosa, porque el Pancho dijo, pero solamente agregar esa pregunta, que sí parte por conversiones personales. O sea, el tema del buen trato es vital, y como yo hago el buen trato, ¿no? Y teniendo la claridad que aquí lo que Chile está llorando hace rato es una crisis, que creo volver a repetir, lo dijo Pancho, ¿no? Pero es porque es así, es una crisis de justicia, que no solamente es de Chile, ¿eh? Es de toda América Latina, de todo el mundo, ¿no? Pero estamos acá. Entonces yo cómo me la juego, involucrándome, participando, formando, arriesgando mi palabra, dando mi tiempo. Porque no vamos a estar en cuarentena permanentemente. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cuando termine la cuarentena? Gracias. Una pregunta, última pregunta cortita de Virginia, que está escribiendo desde Uruguay. Hola Virginia. Y nos pregunta, siguiendo el hilo de lo que conversábamos sobre la iglesia, ¿cierto? ¿Cómo me puedo sentir parte de una iglesia si muchas veces me cuesta reconocerlas en sus estructuras y discursos como esa comunidad de Jesús? Acá hay muchos y muchas que empiezan a sentir que ser discípulos y discípulas de Jesús pasa por alejarse de los discursos y formas eclesiales. Yo animaría a Virginia o sea, te cuento toda razón, Virginia, bueno, y gracias por conectarte ahí desde el paisito, estará con un mate ella. Que en el fondo tenemos que conectarnos, buscar la comunidad. Es como, puede sonar cliché, pero es cierto. O sea, para mí, vivir mi fe desde una comunidad de base es muy distinta como yo la viví antes de conocer esta realidad de la comunidad más inserta, o también la experiencia que pude tener en la comunidad de CDX, el minuto cuando yo participé de ahí. O sea, hay que buscar un grupo, no quedarse con esta iglesia que se nos muestra a veces tan distante, fría, o hierática, o del rito, y que en el fondo no toca las entrañas. Entonces te animaría, Virginia, porque sé de ahí, de Uruguay, que existe movimiento, comunidad de base, quizás pequeño, pero lo hay, gente que se involucra, que quiere vivir también su fe siendo muy compañero de vida. Gracias. No sé si Pancho quiere agregar algo. Sí, no sé si en marzo o algo me invitaron a hablar sobre el estallido social y utilicé una frase que es más Pentecostés y menos Babilonia. Y yo creo que en este contexto el Pentecostés nos ayuda a dialogar, a salir, a ir a lugares donde quizás no estábamos seguros. Y yo creo que Virginia, hay que atreverse, y a mí también lo digo, y a los que estamos acá, hay que atreverse a salir. Y hay realidades que la iglesia hoy día quiere, ama, que quizás no tiene que ver mucho con la estructura.
Por ejemplo, siempre me llamaba la atención y me anima mucho una idea que plantea el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, cuando plantea que, mira, hoy día en nuestra sociedad hay tráfico de drogas, de personas, hay abuso de menores, hay abandonos, digamos, hay un montón de temas que nos duelen el alma. Y que en vez de ser un espacio de participación, se convierte en un espacio como de la escapada, de la huida. Entonces la invitación, Virginia, de los que estamos acá, es cómo esos espacios que tienen que ver con la huida, con la desconfianza, que nos duelen, los podemos convertir en espacios de participación, en espacios de incidencia, en espacio de sacarle los clavos al Jesús que está crucificado, que son las personas de los más pobres. Sacar los clavos de los más pobres que están crucificados para que vuelvan a vivir y para que vivan en dignidad. Y eso hoy día yo creo que tiene que ver con un llamado también de iglesia. Gracias. Y ya estamos terminando nuestro conversatorio y le queríamos pedir a los invitados, a la Kena y a Pancho, que nos cuenten a qué nos invitan. A qué invitan a los jóvenes, pero también a los adultos y adultas que están presentes aquí en este conversatorio. ¿A qué nos invitan a partir de todo lo que está pasando, a partir de todo lo que hemos conversado, si tuvieran que resumir en una frase? ¿Cuál es la gran invitación? ¿A qué nos llaman? Así como para dejarlo anotadito, veo aquí que hay muchos anotando. Entonces, se pueden hacer famosos, chiquillos, aprovechen, este es su momento. Ya que juégatela, tú primero. Yo no sé si una frase, ¿no? A ver, yo creo que si nos conectamos con este conversatorio, es porque algo nos hizo ruido, ¿no? Con esta invitación del sentido, de qué nos da sentido. Entonces yo creo que la primera invitación que haría, y me haría a mí misma también, me hago, es a decir, bueno, ¿qué está alimentando ese sentido más hondo en mí? ¿Qué busco? ¿Cuáles son esos deseos? Que yo siempre digo, bueno, los que estamos aquí, imagino que somos todos creyentes, ¿cuáles son esos deseos más profundos que Dios pone en el corazón? Esos anhelos más hondos. Y hacerme cargo de esos anhelos más hondos. Y para que esos anhelos más hondos sean acompañados efectivamente por el Señor, dejarlo entrar. Entonces te invito a tener espacio de oración, de encuentro con Él, de encuentro vivificante, que alimente tu fe y que sabiendo, como hemos dicho en distintos momentos acá en el conversatorio, que eso no se hace solo, sino con otros, bueno, comprométete con otros. Y por último, no porque sea lo último, pero para mí es vital y no quiero dejar de decirlo y para no decir tanto, es que para mí es clave que en nuestra vida miremos quiénes son mis amigos. Y si te das cuenta que en tu vida, no porque tenga tantos amigos, pero que si hay diversidad de esos amigos, o son todos del mismo lugar, del mismo espacio, de la misma cosa chiquitita, no, ábrete a hacer amistad con otros lugares, con los más pobres, con gente de otras religiones, de otro color, de otro pensamiento. Creo que eso es muy importante porque eso nos permite mirar al otro que está cerca o lejos, no como una amenaza, porque nunca vamos a construir un país así, sino como alguien con el que también puedo caminar. Y así eso va a poder ir construyendo telas y posibilidades de mayor humanidad finalmente. Eso. Gracias, Kena. Está bonito. Sí, yo pensaba que algo fundamental para este tiempo, para todas nosotras y nosotros, es cuidar y dejarse cuidar. Yo creo que el dejarse cuidar también es un desafío y a veces nos cuesta. Yo creo que hay que dejarse cuidar en el más amplio sentido de la palabra. También como para finalizar, yo creo que para este tiempo, tener claro que mientras no se cuiden ni respeten los derechos humanos de todas las personas, pero especialmente de los más empobrecidos, no vamos a tener paz como sociedad. Y eso tiene que ver con una idea que es bien concreta. Mientras no cuidemos ni respetemos los derechos humanos, no vamos a tener paz.
esta no es una cuestión que se me ocurre a mí, esto lo dijo la UNESCO en el año 69. Y entonces uno dice, ya, pues 69, 2020, ¿qué está pasando? Que eso no lo podemos como chequear. Y lo otro, como una invitación es que posibilidades de diálogo, conversatorio, encuentro, tratemos de calibrarlos también con las personas más sencillas. Una de las crisis que nos llevó al 18 de octubre fue que nos llenamos de diagnósticos de expertos que hablaban por todos. Entonces, tengamos esos espacios de encuentro, de intercambio, de diálogo. Si tienes la posibilidad de estar con las personas más sencillas, hazlo. Si no la tienes, busca los medios. Siempre están las posibilidades. Pero ojo, porque sin los pobres y sin los más sencillos, no tenemos salvación. Es como, es la fuente, es el camino en el cual podemos caminar juntos, porque yo insisto, digamos, lo que podamos ir, como ir aprendiendo que los pobres son nuestros maestros, y porque nos ayudan con el sentido de vida, con el sentido de fiesta, con el sentido de dignidad, con todo aquello. Entonces, yo lo único que diría es, siempre trata de estar al lado de las personas más sencillas, quedarte ahí, estar con ellos, aprender de ellos. Fuera de los pobres no hay salvación. Con esa frase nos vamos y cerramos hoy día. Yo creo que eso es lo que tenemos que dejar anotadito en nuestras libretas y también en nuestro corazón. Y también pidamos que en un día como hoy de Pentecostés, que el Espíritu Santo sigue dejando la embarrada, pues, y que siga removiéndonos y remeciéndonos, que esa incomodidad es la que permite que construyamos, que crezcamos, que nos desarrollemos como personas, y que vayamos construyendo juntos el país más justo. Yo creo que ahí el Espíritu Santo está haciendo de la suya, así que ahí tenemos que hacernos cargo de eso. Antes de cerrar y agradecerle a los dos invitados que tuvimos hoy día, quería hacerle dos invitaciones. Una es a la misa que hay hoy día a las 9 de la noche, la misa de Pentecostés. Aún pueden inscribirse y el formulario está en la página, y la página es magis.com/Pentecostés. Ahí van a poder inscribirse. Y la segunda invitación que les tengo también es una invitación de la red juvenil, o no, es de vocaciones, bueno, pero de vocaciones, y es un conversatorio sobre la vocación. Va a estar Cristian Viñales y va a estar la Paula Torres como entrevistada. Y las inscripciones la pueden hacer en vocaciones@jesuitas.cl. Va a ser el martes 2 de junio a las 8 de la noche, también por Zoom. Así que ahí en vocaciones@jesuitas.cl pueden encontrar todo lo que necesitan para poder inscribirse. Y eso, les quiero agradecer a los dos por sus testimonios, por la profundidad, por poner el corazón aquí, por poner el corazón, por poner todas sus verdades y todo lo que los sostiene y toda su fe, y por traerla aquí y compartirla con nosotros, sus convicciones. Les mando un abrazo grande a los dos. Espero que nos encontremos pronto. Y un abrazo también cariñoso a todos los que se conectaron y todas las que se conectaron y estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Me imagino que se fueron con harta tarea para la casa y con hartas preguntas. Espero que así sea. Que estén muy, muy bien. Un abrazo muy grande y espero verlos pronto. Chao. Gracias, Vale. Gracias, Pancho. A todos, muchas gracias. A todos. Chao. Desde Canarias. Wow. Sí. Chao. Chao. Chao.